Sabemos que David, cuando era muy joven, fue ungido por Dios a través del sacerdote Samuel y fue ungido para ser rey. En el Antiguo Pacto nos habla la Biblia que cuando una persona era ungida era porque se derramaba el Espíritu Santo sobre la persona que Dios escogía, y esa persona quedaba llena de la gloria de Dios, llena del poder de Dios para hacer lo que Dios le había mandado. Ejemplo, para ser profeta, para ser sacerdote, para ser rey, tenía que ser un ungido de Dios. Saúl era el rey en los tiempos de David, cuando David era muy joven. Y Dios le dijo al sacerdote Samuel que ungiera a Saúl porque el pueblo pedía un rey. El pueblo vivía bajo el dominio de los jueces, pero no querían vivir más bajo los jueces, sino que querían vivir bajo los reyes. Y pidieron un rey y Dios les dio un rey, a Saúl. Y Saúl fue ungido como rey y tenía la presencia de Dios en su vida. Pero Saúl desobedeció a Dios, se rebeló contra Dios cuando Dios le dio una orden acerca de ir a los de Amalet, a pelear con los de Amalet, y Saúl desobedeció esa orden como rey y Dios lo desechó por rebelde. La rebeldía nunca le agrada a Dios. La desobediencia a la palabra de Dios no le agrada al Señor. El caso es que Saúl es desechado como rey y en ese momento Dios le dice a Samuel que vaya a la casa de Isaí de Belén y unja al que le diría. Y efectivamente el ungido fue David. Ahora la presencia de Dios estaba sobre David porque Saúl había sido desechado. Pero una vez David comienza a gozar de la presencia de Dios, dice la palabra en primer libro de Samuel capítulo 16 versículo 14. Vamos a ver lo que ocurre con el rey Saúl, que todavía sigue siendo rey, pero vamos a ver lo que pasa con David, que ya es rey de acuerdo al decreto celestial por la unción que está sobre su vida, pero va a pasar un tiempo en que ya es rey en posición. La Biblia dice que nosotros somos sacerdocio santo, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Así que usted ahora vale mucho en las manos del Señor y la unción de Dios también está en tu vida y Dios quiere ungirte más y llenarte más de su presencia. Alábalo si puedes alabarlo. Aleluya. Cristo vive y a su nombre. Así que dice la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo número 16, versículo número 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Escúchalo bien. ¿Qué se había apartado? El espíritu de Dios, de Jehová, se fue. ¿De quién? De Saúl, del rey Saúl. Se fue. Y dice la palabra que le atormentaba un espíritu, ¿qué? Un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Cómo así? ¿Es que Dios envía un espíritu malo? No. Sino que cuando la persona desobedece a Dios, queda en manos de espíritus malos y Dios ha establecido en su palabra que Él no va a hacer nada por ello a menos que la persona se arrepienta, a menos que la persona acepte que ha cometido iniquidad y que necesita del Dios de la gloria en su corazón, a su nombre. Y ese espíritu malo lo atormentaba. ¿A quién? A Saúl.
Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Hay poder en Cristo Jesús. Mire usted, mi amigo, Saúl había desobedecido a Dios, y por eso el espíritu de Dios se había apartado ¿de quién? De Saúl. Ya no era el ungido, la unción se había perdido. ¿Qué es la unción? La presencia de Dios en nuestras vidas. Esa unción, que es la presencia de Dios en nuestras vidas, trae sanidad, trae paz, trae prosperidad, trae todos los beneficios del reino de Dios a nuestras vidas. Pero cuando no está la unción, estamos expuestos a demonios, a espíritus inmundos. Y los demonios, los espíritus inmundos, traen tormento, traen angustia, traen enfermedad, traen desgracias a la vida de la persona. Así que venía un demonio, un espíritu inmundo sobre Saúl y lo atormentaba, no lo dejaba vivir en paz. Imagínense las crisis de Saúl. Un día se levantaba lleno de soberbia, de rabia, confundido, con temores, con miedo, con depresiones. No hallaba qué hacer, desesperado completamente. No era una buena vida la que estaba viviendo. Pero sus criados le recomendaron que trajera a alguien que supiera tocar el arpa. ¿Por qué le recomendaron ello? Bueno, era un plan de Dios. Dios necesitaba que David, ahora el ungido, estuviera al lado de Saúl, el ex ungido. De una u otra forma había que hacer un empalme. David iba a ser rey y necesitaba recibir cierta información aquí en la tierra por parte de Saúl para poder ser rey y hacer el empalme, digámoslo así. El caso es que David viene al lado de Saúl porque David sabe tocar muy bien el arpa. Y dice la palabra que cuando Saúl estaba atormentado, entonces David se ponía a tocar el arpa y Saúl recibía sanidad, porque el espíritu malo se iba de allí, de la presencia de Saúl. La pregunta es, ¿era que el arpa tenía algún poder especial para ahuyentar al espíritu inmundo? ¿Era que el arpa tenía algún poder especial que no lo podía soportar el espíritu malo? No, no era el arpa, era David. Lo que pasa es que el ungido era David. La presencia de Dios estaba en David. Y como la presencia de Dios estaba en David, cuando David tocaba el arpa, Saúl se acercaba para escucharle. Y cuando se acercaba para escuchar, la influencia de Dios que estaba en David, esa atmósfera que se forma
en el ungido, en la ungida de Dios, que trasciende en su entorno, esa unción no la pueden soportar los demonios, no la pueden soportar los espíritus inmundos, y ellos tienen que huir ante la presencia de Dios para la gloria de su nombre. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Por eso es que, escúchelo bien, por eso es que los cristianos debemos perseguir tanto la unción. Por eso es que usted ha leído en Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor le dijo a los apóstoles que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran embestidos de poder de lo alto. En otras palabras, hasta que fueran ungidos por el Espíritu Santo. Y le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque necesitamos la unción, necesitamos la presencia de Dios, porque la presencia de Dios rompe toda potestad maligna, todo demonio, todo principado se va de nuestro entorno, se va de los alrededores, y vemos sanidad, vemos la paz, vemos prosperidad, vemos bendición. ¿Qué relación tiene lo uno con lo otro, pastor? No lo entiendo. ¿Por qué usted dice que la unción rompe los demonios y entonces inmediatamente hay sanidad, hay liberación, hay prosperidad de la persona? ¿Sí? Porque los demonios traen enfermedades, los demonios traen ruina, los demonios traen desgracia a la vida del hombre. ¿Qué hacía ese espíritu malo en Saúl? ¿Lo ponía muy contento? ¿Lo alegraba? ¿Le llenaba de paz? No. Ese espíritu inmundo lo atormentaba. Eso es lo que trae los demonios. La Biblia dice que el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir, pero Jesucristo vino a dar vida, y vida en abundancia. Alaba lo que Él vive. Y eso hacen los demonios. Vienen y traen enfermedades, vienen y traen ruina, vienen y dañan los hogares, las familias, la unidad familiar, los hijos. Hacen cualquier cantidad de desgracias, y finalmente lo que hacen es quitar la paz de la persona. Confunden a la persona, lo atormentan, lo llenan de maldiciones. Pero la unción rompe ese yugo. La unción destruye esa maldición. Y cuando el demonio se va por causa de la unción, la gente recobra la paz, la gente recobra la salud, la persona recobra la economía, la persona restaura el hogar. Todo se restaura en el nombre de Cristo Jesús, por causa de la unción a su nombre. Varias veces hemos leído la historia de José. ¿Cuántos han leído la historia de José? ¿O cuántos conocen la historia de José? Bueno, no todos la conocen, quiero comentarla por encimita. José era hijo de Isaac, y José era muy amado por su padre y muy despreciado por sus hermanos. Pero Dios tenía un plan maravilloso con José, como tiene un plan maravilloso contigo, conmigo, con nuestra descendencia aquí en la tierra. Hay poder en Cristo Jesús. Y Dios permitió que José fuera a Egipto, porque la Biblia dice que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Y fuera de Egipto en condición de esclavo. Y llegó a la casa de Potifar, porque en condición de esclavo él llegó a Egipto, pero de allá se convertiría en un gran gobernante para las naciones que Dios lo iba a poner. Y efectivamente fue el gran gobernador que estuvo al lado de Faraón, dirigiendo toda la economía del mundo en ese momento. Y José
llegó a la casa de Potifar, un oficial de Faraón, como esclavo. Y rápidamente Potifar le dio la administración de todos sus bienes, porque dice la palabra que Potifar vio en José algo diferente. Vio que todo lo que José tomaba en su mano lo prosperaba, se multiplicaba. Y la conclusión a que llegó Potifar fue: este hombre, todo prospera en su mano porque Dios está con él. Era porque tenía la unción de Dios. Así que la unción de Dios es la presencia misma de Dios en nuestras vidas, y también hace que todo lo que tomes en tu mano prospere, se multiplica, se bendiga en el nombre de Jesús. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Aleluya. Nótese y verá que la gente normalmente vive una vida de ruina, de escasez. Y si van y le dan lugar a los demonios, peor. Y si van y le dan lugar a la hechicería, a la brujería en su vida, peor. Pero gracias al Señor que Él corta, Jesucristo corta toda maldición, toda hechicería, toda brujería, todo conjuro maligno, toda obra de las tinieblas la corta el Señor, y comenzamos a recibir las grandes bendiciones de Dios a causa de la unción. Hay poder en Cristo Jesús. Vemos en David, el ungido de Dios, que la presencia de Dios estaba con él, y el espíritu malo no soportaba la presencia de Dios en David. Y por eso cuando Saúl se acercaba a David, los demonios se iban de él, porque no pueden aguantar la unción. ¿Sabes una cosa? Los demonios no pueden aguantar, no pueden soportar la presencia de Dios. Tienen que salir huyendo. Y cuando salen, se van con toda su porquería, se van con su enfermedad, se van con su ruina, se van con su desgracia, se van con su espíritu de adicción, se va la maldición, porque los demonios lo que traen se lo tienen que llevar, porque ellos no pueden hacer otra cosa sino poner maleficios y males en la gente. Escúchelo bien. Los demonios yo los comparo mucho con una rata muerta. ¿Qué pasa con una rata que se murió por ahí en un rincón? Comienza a oler a mortecina el lugar donde murió. Y si no van, la cogen y la llevan por allá y la queman, o la botan, o la entierran. Eso seguirá expeliendo un olor fétido, hediondo. Así son los demonios. Pero cuando alguien se da cuenta que murió la rata y que quedó por allá en un rincón, va y la saca, después abre un hueco y la mete y la entierra. Si no lo hace, seguirá oliendo. Pero el día que lo haga, saldrá también la rata muerta y saldrá el olor fétido y hediondo que traía. Así son los demonios. El único que puede expulsar un espíritu inmundo, se llama Cristo Jesús, por causa de la unción en el ser. Y cuando sale ese demonio por causa de la unción, también se lleva toda su hediondez y toda su porquería que Él sabe traer a las vidas. Pero gracias al Señor ya somos libres en Cristo Jesús, y no hay tormento, no hay enfermedad, no hay ruina, no hay miseria, no hay desgracia, porque somos hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero y ungidos por el Espíritu Santo. La unción hace eso. La unción hace eso. Mire usted, mi amado hermano, la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo número 12. Aleluya. Hechos de los Apóstoles, gloria a Dios, capítulo 5, versículo 12. Gloria al Señor. Dice la palabra en Hechos 5:12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo número 13: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente.
Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Todos eran qué? ¿Todos eran qué? Sanados. A su nombre. Todos eran sanados. Mire usted qué dice la palabra, que traían los enfermos y los ponían en lechos, y los atormentados por espíritus inmundos los traían en lechos, los ponían sobre lechos, y pasaba Pedro y solamente su sombra los alcanzaba y los sanaba. ¿Por qué? ¿Por qué eran sanados? ¿Era que la sombra de Pedro tenía algo especial? ¿Era que Pedro se echaba algún perfume para que ese olor los alcanzara? ¿Algo pasaba? No. Era porque Pedro era un ungido de Dios. Recuerde que la manifestación del Espíritu Santo descendió el día del Pentecostés, y ese Pedro cobarde, ese Pedro con miedo, temeroso, que negó a Jesús 3 veces el día que entregaron a Jesús, ese Pedro fue transformado por la unción, por el poder del Espíritu Santo, y ya era un Pedro que hablaba con denuedo, con el poder de Dios. Aleluya. Por eso, mi amigo, mi amiga, es que Pedro, cuando pasaba, la unción se proyectaba sobre los enfermos. Y si esa enfermedad, ese tormento o ese problema que tenía la persona era ocasionado por un demonio, los demonios quedaban expulsados en el nombre de Jesús. A causa de la unción, el yugo se pudre y la enfermedad también se iba del cuerpo, el tormento se iba, la ruina se iba, las maldiciones se iban con los demonios, y quedaba allí la bendición, la unción, la bendición que trae el poder de Dios. Alábalo si puedes alabar. Aleluya. Y por eso es que el Señor dice en la palabra: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo, y procurad la unción, la llenura de Dios en tu vida. A su nombre. Ahora, vea, le voy a explicar algo muy importante. Quiero que le quede muy grabado esto en su vida. Si hay algo a lo cual el diablo le teme, es a un cristiano ungido. Si hay algo a lo cual el diablo le tiene temor, es a una cristiana ungida. Escúchelo bien. Porque la unción explota a los demonios, los vuelve pedazos. El cristiano carnal, no pasa nada. El diablo se ríe de un cristiano carnal. Los demonios se ríen de un cristiano carnal, porque un cristiano en la carne no tiene poder para nada. El poder no está en él. El poder no está en esa persona. ¿Y cómo hace el maligno para mantener un cristiano en la carne? Para mantenerlo carnal. Bueno, lo vive invitando en el pecado, le pone pereza para orar, le pone pereza para ayunar, le pone pereza para congregarse, y lo pone a pensar en el pecado y a vivir en el pecado, y el pecado quita la unción. Ya la presencia de Dios no está allí. Se va de esa persona. Escúchalo bien. ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl? Ya la presencia de Dios no estaba en él. Entonces el cristiano puede saber mucha palabra, puede confesar mucha palabra de Dios, puede hasta leerse la Biblia, pero si está en la carne, de nada le sirve, porque no tiene el poder.
Usted conoce, yo conozco cristianos mentirosos. Yo conozco cristianos engañadores. Oiga, son los campeones de la mentira, son los campeones del engaño, son los campeones de la lujuria. Yo conozco cristianos, hermano, que son los campeones para hacer y cometer toda clase de pecado. ¿Usted cree que ese cristiano, los demonios lo van a respetar? No. No. ¿Por qué? Porque le falta la unción. Pero yo conozco cristianos en el Espíritu que andan en santidad delante del Señor, llenos del Espíritu Santo, y cuando le dicen a un espíritu inmundo, te vas de allí. Se va la enfermedad de mi casa, se va de mi casa. Declaro a mis hijos fuera de las drogas en el nombre de Jesús, y ese demonio se va de ese hijo, y ese hijo queda libre de las drogas. Se va la ruina de mi vida, de mi casa, de mi familia. En el nombre de Jesús declaro prosperidad, y la prosperidad viene en el nombre de Jesús, y se va esa ruina. ¿Por qué? Porque escúchelo bien, siempre habrá esa lucha entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y las tinieblas. Y donde no se imponga el poder de Dios, las tinieblas vienen y se van metiendo. Y cuando menos piense, la persona está en la ruina. Está pasando una cantidad de tremendas necesidades, crisis van, crisis vienen. Pero ¿por qué si soy cristiano? ¿Por qué si soy cristiana? Porque no atendió el llamado que Dios le hizo a orar, a ayunar, a meterse en la presencia del Señor, a llenarse de Dios para alejarse de todo mal, de todo pecado y de toda maldición, e imponer el poder de Dios en su vida. Así es. El Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ellos no entendieron y le dijeron los discípulos al Señor, Señor, ¿cuándo vendrás y restaurarás el reino de Israel? Y el Señor les dijo, no nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, pero vendrá sobre vosotros el poder de Dios. Y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algo que tenemos nosotros, hermano, que mantener es el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Usted cree que usted va a necesitar el poder de Dios solamente un minuto o un segundo en el día? No, usted necesita el poder de Dios hasta para dormir. Que esté la unción de Dios en su vida, que esté el poder de Dios en su vida. A su nombre, a su nombre. Porque usted no sabe a qué horas una potestad va a venir, a qué horas un demonio va a querer venir a atormentar, a dañar, a destruir. Pero la unción los repele a todos. La unción los destruye. La Biblia dice que Jesús vivió aquí en la tierra en condición de ¿qué? ¿De Dios o de hombre? De hombre, dice la Biblia. Pero si usted lee Lucas, dice el Espíritu Santo de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Quiere decir que Jesús anduvo aquí en la tierra con el poder del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. El poder de Dios estaba con él. ¿Y sabes qué quiere Dios? Derramar de ese mismo Espíritu sobre tu vida. Del mismo Espíritu Santo que descendió sobre el Señor Jesús, quiere derramar sobre ti.